localización de preadipocitos en adipocitos por la elevación de la adiponectina. Este va a aumentar la captación de ácidos grasos y la lipogénesis. Lo que va a provocar aquí es que va a haber una reducción de la grasa visceral, que es la lipotóxica y que va a causar principalmente la resistencia a la insulina. Entonces va a aumentar la captación hacia el tejido subcutáneo, disminuyendo la grasa visceral. ¿Sí? En el tejido adiposo va a haber disminución del tejido adiposo hepático, menor gluconeogénesis y una mayor sensibilidad a la insulina por consecuencia. En el tejido muscular esquelético va a haber menos lipotoxicidad, menor gluconeogénesis, mayor metabolismo no oxidativo de la glucosa y una mayor sensibilidad a la glucosa. A la insulina, perdón, me equivoqué. Y también va a actuar en el sistema inmune. Va a haber una mayor producción de macrófagos tipo M2, que son antiinflamatorios, lo que va a reducir marcadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la resistina, la proteína quimiotáctica de monocitos. Esto lo que va a afectar principalmente es a nivel de vasos sanguíneos. Esto va a hacer que haya un menor reclutamiento de macrófagos, menor inflamación, disminución de los LDL y los triglicéridos, lo que va a provocar una disminución de la aterosclerosis. Tenemos que estos grupos, las tiazolidinedionas, las que se utilizan actualmente son la pioglitazona y la rosiglitazona. La rosiglitazona no tanto, porque se encontró que estaba relacionada con algunas cosas que les voy a explicar más adelante, pero la que se utiliza más frecuentemente es la pioglitazona. Esta va a ser un doble agonista del receptor activado por el factor de proliferación gamma y alfa. Esta va a reducir los triglicéridos, va a aumentar el HDL, LDL en menor grado y va a reducir la progresión de la placa aterosclerótica por su impacto en los triglicéridos. A ver, si puedo anotar. Okay. Y la rosiglitazona va a incrementar los HDL y los LDL, pero no va a reducir los triglicéridos, o sea, solamente los va a reducir cuando hay niveles muy altos y en muy poca cantidad. Esta va a ser indicada solo en pacientes con diabetes mellitus que no van a lograr un control o es inadecuado, además de que pueda presentar intolerancia a otros agentes en monoterapia y en combinación. La rosiglitazona fue retirada del mercado europeo en el 2007. ¿Alguien sabe por qué? Bueno. Por los riesgos cardiovasculares, ¿no? Sí, así es. Okay. Carla, te interrumpo para que nuestro comentarista dé su opinión. Okay. Bueno, como comentario, me gustaría agregar, bueno, ¿sí me escucho bien? ¿Ya? Bueno, se hizo una revisión de 6 ensayos aleatorizados y los niveles de las lipoproteínas de baja densidad permanecían constantes cuando se usaba una monoterapia o una terapia combinada con pioglitazona. En cambio, en los estudios de rosiglitazona se observaron aumentos en los niveles de las lipoproteínas de baja densidad y oscilaban entre el 8 y el 16%. Los niveles de las lipoproteínas de alta densidad aumentaron en aproximadamente 10% con ambos fármacos. También se observaron disminuciones en los niveles de triglicéridos con más frecuencia con el fármaco pioglitazona que con rosiglitazona. Muy bien. Te cedo la palabra. Ok, gracias. Bueno, de acuerdo a la eficacia... Permítame, el doctor tiene un comentario. Okay. Sí. Solamente decirles, ¿se me escucha? Solamente comentarles, porque dijiste que la rosiglitazona se había retirado del mercado en Europa. Ya está en el mercado en Europa de nuevo.
El punto está rodeado de un verdadero chismarrajo que se armó a raíz de un estudio que se hizo en 2008, que es un estudio, un metaanálisis, en donde concluían que los pacientes que habían utilizado rosiglitazona habían tenido con mayor frecuencia problemas de infarto o de eventos cardiovasculares. Entonces es un contrasentido que un fármaco para el manejo de la diabetes y cuya pretensión en cuanto a manejar la diabetes sea prevenir una de las causas principales de mortalidad en los pacientes, que es el evento cardiovascular, paralelamente provocar un incremento de estos. Esa es la razón por la que se quitó. Ese metaanálisis nos llevó a varias cosas. Vamos a decir, lo bueno que nos trajo ese metaanálisis fue que a partir de entonces las agencias reguladoras, la europea y la FDA, exigieron que cualquier fármaco nuevo que surgiera en diabetes contara con un estudio de seguridad cardiovascular que por lo menos nos hablara de no inferioridad en el sentido de no ser más dañino que una alternativa que se tuviera hasta ese momento. Esto dio lugar a que muchos de los fármacos nuevos ahora cuenten con ese tipo de estudios que ha enriquecido mucho la información alrededor de la relación entre diabetes y enfermedad cardiovascular, y ha podido llevarnos a la conclusión de que hay algunos fármacos de este tipo que tienen esta cualidad de prevención cardiovascular y además prevención renal. Eso ya lo veremos cuando hablemos de los agonistas del receptor de GLP-1 o cuando hablemos de los inhibidores de SGLT2. Y el punto malo que trajo ese famoso metaanálisis es que la rosiglitazona, vamos a decir que quedó quemada en el tema. Afortunadamente estaba la pioglitazona. Hay los que les gusta el sospechosismo y dicen que lo que pasa es que la guerra entre una y otra condujo a la aniquilación de la rosiglitazona desde el punto de vista del prestigio. Ambos se encuentran en México, tenemos pio y tenemos rosiglitazona, y exceptuando Italia, y no me acuerdo si algún otro país, en Europa también se tiene rosiglitazona. El más utilizado ahora entonces es la pioglitazona entre estos dos, derivado de todo este chismarrajo que les digo que se generó, que afortunadamente nos trajo una parte buena, y desde el enfoque de la desacreditación de un fármaco, pues hizo que prácticamente se dejara de prescribir en muchas partes del mundo. Es importante conocer esa parte de la historia. Ok, continuamos entonces. Muy bien, puedes continuar. Entonces tenemos que la eficacia de las tiazolidinedionas a nivel glucémico es que van a disminuir los niveles de hemoglobina glucosilada entre 0.8, 1 a 1.5%. Esta va a mostrar una disminución de la glucosa plasmática en ayuno a partir de la segunda semana. Sin embargo, los efectos máximos se ven alrededor de la semana 10 a 14. Esta va a tener mayor efectividad para el control glucémico y no van a causar hipoglucemia en monoterapia. Sin embargo, cuando se utilizan con la sulfanilurea sí puede provocar hipoglucemia. Va a tener una mayor durabilidad de control, y ahorita se los voy a mencionar más adelante, los estudios que se realizaron acerca de esto. La pioglitazona va a tener efectos beneficiosos sobre la enfermedad hepática de graso, se me fue el nombre, enfermedad de hígado graso no alcohólico y la esteatohepatitis no alcohólica. Va a disminuir la presión arterial sistólica en promedio de 4.70 milímetros de mercurio, la diastólica en 3.79 milímetros de mercurio, y va a tener un beneficio en el síndrome de ovario poliquístico porque como va a mejorar la resistencia a la insulina, va a disminuir los niveles de andrógenos, lo que mejoran las tasas de ovulación. Sin embargo, este no se considera un tratamiento en esta patología porque tiene muchos efectos adversos.
La posología, la pioglitazona se utiliza de 15 a 30 miligramos al día. La dosis mínima de 15 miligramos al día se utiliza en pacientes con riesgo de retención de líquidos, y cuando el control glucémico es inadecuado, se puede utilizar hasta 45 miligramos al día. La rosiglitazona se utiliza a 4 miligramos al día, y cuando no hay un control, a 8 miligramos al día. Hay que mencionar que para hacer cambio de dosis se deben de pasar más de 12 semanas para aumentar o no la dosis de estas, porque como ya les había mencionado, el efecto máximo del control glucémico se va a ver a partir de la semana 10 a 14. En los estudios a largo plazo en enfermedad vascular, tenemos que en el año 2005 se llevó a cabo el estudio PROACTIVE. Su objetivo era estudiar la prevención secundaria de eventos macrovasculares con pioglitazona en pacientes con diabetes tipo 2. Aquí se utilizó que la valoración principal incluye la mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular. Y el resultado fue que la pioglitazona redujo hasta en un 16% el riesgo de eventos cardiovasculares mayores adversos, principalmente el infarto agudo al miocardio. En el 2006 se llevó a cabo el estudio Chicago, Carotid Íntima Media Tightness in Atherosclerosis using pioglitazone. Fue comparar el efecto de la pioglitazona y la glimepirida en la progresión de la aterosclerosis en pacientes con diabetes tipo 2. Aquí el resultado fue que hubo un cambio en el espesor de la íntima media carotidia a los 18 meses del tratamiento. Incluso aquí el resultado fue que la pioglitazona demostró una progresión más lenta del espesor de la placa aterosclerótica, e incluso que iba desapareciendo. Y como ya les había mencionado, ya el doctor nos había mencionado, la rosiglitazona en el 2007-2008, en un metaanálisis de 42 ensayos clínicos, se sugirió que aumentaba el riesgo de angina de pecho e infarto agudo al miocardio. Sin embargo, el estudio RECORD no confirmó estos hallazgos, por eso ya se volvió a utilizar. Sin embargo, se tiene mucho, pues se quedaron con la idea de que es un riesgo utilizarla. El objetivo de este estudio fue que los eventos cardiovasculares tratados con rosiglitazona en pacientes con diabetes mellitus en monoterapia, sulfanilureas o metformina. En este no se mostró un aumento de la mortalidad por eventos cardiovasculares con rosiglitazona en comparación con las sulfas y la metformina. Y como les mencionaba, que tiene un efecto duradero del control glucémico, se debe a que en el estudio del año 2006, el ADOPT, su objetivo fue comparar la duración de la glucemia con glibenclamida, metformina y rosiglitazona en pacientes recién diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Aquí se utilizó como punto la glucemia mayor a 180 miligramos al día. Y aquí en este estudio, como resultado, fue que la rosiglitazona va a tener un mayor tiempo de durabilidad en el control de la glucosa en comparación con la metformina y la glibenclamida. En los efectos adversos, las gasolinedionas muestran una retención de líquidos. Esto va a ocurrir entre el 3 y el 7.5% de los pacientes, y va a estar relacionado con la dosis. Va a desaparecer cuando se suspende el tratamiento y puede causar insuficiencia cardíaca. Esta retención de líquidos y edema se debe a que cuando se activa el factor activado por el receptor activado por el factor de proliferación de peroxisomas, lo que va a hacer es que va a aumentar la expresión de canales de sodio en los túbulos renales, lo que va a hacer que haya un aumento en la retención de líquidos. Esta retención de líquidos puede estar relacionada con muchos de estos efectos adversos, como el edema macular, que va a mejorar descontinuando el tratamiento, el aumento de peso, que generalmente el aumento de peso se puede deber a la retención de líquidos, y que va a haber un aumento, a ver si puedo notar aquí, va a haber un aumento de la grasa subcutánea,
en comparación, por ejemplo, cuando se aumenta de peso en este tipo de medicamentos, no va a aumentar la circunferencia abdominal, entonces la grasa visceral va a ir disminuyendo, pero va a aumentar el tejido subcutáneo. Otro efecto adverso es la osteoporosis en mujeres de todas las edades pre y posmenopáusicas. Esto se debe a que va a haber una disminución de los osteoblastos y va a estar ocupada la cavidad medular por adipocitos. Esta pérdida de la densidad ósea es irreversible y va a causar fracturas principalmente en las extremidades. La insuficiencia cardíaca congestiva se va a deber a la retención de líquidos principalmente, y es uno de los efectos adversos que pueden aumentar cuando los pacientes presentan un antecedente de una enfermedad cardiovascular. Es más probable que lo presenten. Y la incidencia de la retención de líquido, edema y el aumento de peso va a ser el doble cuando se asocia con el uso de insulina. ¿Nos permites, Carla? Le vamos a dar la palabra al doctor. Estas dos últimas diapositivas nos muestran algo que pareciera contradictorio. Por un lado, nos acabas de mencionar que tienen pues, un cierto efecto sobre lo que podríamos llamar factores subrogados del riesgo cardiovascular. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si te mejora algunos de los parámetros en el perfil de lípidos, si te incrementa la adiponectina, si te reduce la resistina, si tiene un muy buen efecto en reducir la resistencia a la insulina. Después viene la parte de los efectos adversos y decimos, pero aguas, porque tiene todo lo que aquí nos está expresado en esta diapositiva. Entonces, eso es lo que pone a las tiazolidinedionas en este terreno de ciertas contradicciones. Una de las cosas que quisiera remarcarles, porque generalmente no se especifica con toda la claridad en los textos que uno lee o en los artículos de revisión, es que el efecto que tienen las tiazolidinedionas para mejorar la resistencia a la insulina es un efecto nuclear, que eso sí se dijo, pero esto nos hace que tengamos en cuenta que se va a instalar lentamente. Por así decirlo, las primeras 3 a 5 o 6 semanas, puede ser semanas de a gratis, ¿no? En donde tú le estás dando el medicamento al paciente y no hay un efecto. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de las sulfonilureas, que por ahí ya mencionamos, las sulfonilureas al día siguiente el paciente ya tiene valores de glucosa mejores. Las tiazolidinedionas se tardan varias semanas, no menos de 3 semanas, para que se instale el efecto. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque después invade el sentido de decepción tanto al paciente, que nos interesa mucho que no lo tenga, como al propio médico si no conocemos este dato. Y bueno, entonces de repente uno dice, bueno, si primero nos dijeron que eran tan buenas, de repente con estos efectos adversos nos dicen, espérate que no lo son tanto. Y esto probablemente explica el por qué su uso no está tan difundido como podría ser el de metformin o las mismas sulfonilureas que ya hemos visto. Ok, adelante, continúen. Muy bien, Carla, podemos continuar. Entonces, en las contraindicaciones de las tiazolidinedionas, principalmente es que los pacientes tengan una insuficiencia cardíaca clase 3 o 4 y que tengan un cáncer vesical activo o antecedentes de o antecedentes familiares, principalmente en la pioglitazona, ya que se relacionó con un aumento del cáncer vesical, pero la FDA la advirtió al fabricante y se realizó un estudio de 10 años y no se mostró una relación, pero como quiera se mantiene esta contraindicación de que no tenga un cáncer vesical activo o antecedentes. Otra contraindicación es que hay una enfermedad hepática activa o las transaminases por arriba del 2.5 del valor normal.
Entonces, como ya habíamos mencionado, la más utilizada actualmente es la pioglitazona. Entre las ventajas que presenta es que solamente se administra una vez al día, reduce los eventos cardiovasculares, tiene un efecto duradero, reduce la estetopatitis no alcohólica, no va a haber hipoglucemia, es relativamente barata y no necesita ajuste por enfermedad renal. Va a aumentar los HDL y va a disminuir los triglicéridos. En las desventajas va a provocar edema, insuficiencia cardíaca, ganancia de peso, osteoporosis, y aquí pues se ve que el cáncer vesical, edema macular, y va a aumentar en menor medida los LDL. Bueno, ya sería todo de las tiazolidinedionas. ¿Tienen alguna duda? Bueno, ya continuando con los inhibidores de la alfa-glucosidasa, tenemos que la carbosa y el miglitol son miembros de esta clase de medicamentos que se introdujeron en la década de 1990. También hay otro que es el voglibosa, que se utiliza en Japón, Corea e India. Estos tipos de medicamentos van a ser inhibidores de las alfa-glucosidasas intestinales y de la alfa-amilasa pancreática. Estas van a reducir el aumento postprandial de glucosa y van a disminuir los niveles de insulina prandial. Van a inhibir principalmente la glucoamilasa, la alfa-amilasa, la sacarosa e isomaltosa, pero no van a tener efecto en la lactosa. Esto lo que va a hacer es que los oligosacáridos, bueno, aquí tenemos la imagen, que en el A es lo que pasa normalmente, en que los oligosacáridos van a ser incididos por las alfa-glucosidasas, van a ser monosacáridos y se van a absorber en forma, pues, obviamente, de glucosa, y va a aumentar la hiperglicemia postprandial. Lo que hacen es que van a inhibir las alfa-glucosidasas, los oligosacáridos van a pasar hacia distal, en el intestino delgado, y no van a ser absorbidos hasta, sí, o sea, van a ser más retardada la absorción de glucosa y no va a causar una hiperglicemia postprandial. En las indicaciones que se utilizan en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que son tratados con dieta o sulfanilureas. Este se va a ingerir en el primer bocado de las 3 comidas al día y actualmente son poco utilizados ya que van a tener un efecto glucémico muy bajo y van a necesitar unas semanas para evitar los efectos adversos que presentan, principalmente gastrointestinales. La posología, esta se debe iniciar con dosis bajas, como ya les mencioné, o más adelante les voy a mencionar también los efectos adversos que presentan para disminuirlos. Entonces tenemos que la carbosa se ingiere a 50 miligramos 2 veces al día hasta llegar a una dosis de 100 miligramos 3 veces al día. El miglitol se comienza con 25 miligramos 3 veces al día hasta llegar a 50 miligramos 3 veces al día. En los beneficios, como les había mencionado, el principal beneficio que tiene es que va a haber una disminución de los niveles de hemoglobina glucosilada, pero son niveles muy bajos, de 0.5 hasta 1%. Va a disminuir la glucosa en ayunas hasta 63 miligramos decilitro y va a mostrar mejores resultados en combinación. Otro de los beneficios que presenta y que son muy leves es la pérdida de peso, alrededor de 400 a 500 gramos durante el tratamiento. En los estudios que tienen esos tipos de medicamentos en la enfermedad vascular es el STOP-NIP, que se realizó en 1998, en la que 1.429 sujetos con intolerancia a la glucosa fueron asignados al azar a placebo o a carbosa a 3.3 años. Esta mostró una reducción relativa del 49% en el desarrollo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, posteriormente en un ensayo que es el ACE en China, en el que 6.522 pacientes con enfermedad coronaria y tolerancia a la glucosa alterada no mostraron diferencias significativas a cualquier causa de muerte. Por eso no se sabe exactamente si influye o no en los eventos cardiovasculares en personas que tienen un antecedente de enfermedad coronaria. En los efectos adversos, los principales que presenta son gastrointestinales.
Eso se deben a que como los oligosacáridos o los carbohidratos pasan sin procesar hacia el intestino grueso, estos se van a fermentar y van a producir acumulación de gases, por lo que la flatulencia es el más común. Dolor abdominal, diarrea, y es importante mencionar que como ya les había dicho, la lactosa no se va a inhibir y entonces sí va a causar una hiperglicemia cuando se consumen lácteos. Va a haber un riesgo de hipoglucemia en tratamiento combinado y por eso es importante advertirle al paciente que tenga a la mano ya sea glucosa en gel o en tabletas en caso de que esto suceda, porque si va a ingerir sacarosa, pues va a estar inhibida, entonces se va a tardar más en revertir este efecto. En los efectos adversos también tenemos que las dosis de acarbosa mayores a 50 miligramos 3 veces al día pueden producir la elevación de las transaminasas séricas. En las contraindicaciones tenemos que no se utiliza en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, úlcera intestinal u obstrucción intestinal. Y no se debe utilizar en pacientes con creatinina mayor a 2 miligramos de decilitro porque se elimina de forma renal sin cambios y entonces es muy importante que la función renal esté bien. Ok, entonces le damos la palabra a nuestra comentarista para que dé Bueno, en cuanto a los efectos adversos gastrointestinales, me gustaría agregar que estos efectos adversos tienden a disminuir con el uso continuo del fármaco, debido a que la exposición crónica a los carbohidratos va a inducir la expresión de la enzima alfa-glucosidasa en el YEI1 y el ilion, aumentando la absorción distal de glucosa en el intestino delgado y así minimizando el paso de carbohidratos al colon, que pues eso es la causa de estos efectos adversos. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario antes de pasar a los puntos relevantes? Bueno, no sé, hay uno. ¿Y qué momento decides causar, por ejemplo, inhibidores de la alfa? Yo entendí cómo funcionan y todo, pero ¿por qué usar esta? Ok, nuestra compañera tiene una duda. Esta implica sobre cuándo usar tiazonilidionas o inhibidores de alfa-glucosidasa comparados con otros medicamentos. A ver, en realidad estos son fármacos muy interesantes. Conforme han ido aumentando y apareciendo fármacos con otras acciones y con menos efectos adversos, las tiazolidinedionas tienden a usarse menos. ¿En qué casos podríamos utilizarlas? Fíjense cómo hay que resaltar los puntos buenos que tienen. Entonces, aquellos pacientes que tienen mucha resistencia a la insulina, quizás sea el fármaco ideal. Y hay que cuidar, como muchas otras cosas, los efectos adversos que ya se dijeron. En aquellos pacientes que queremos un efecto prolongado, los estudios que se hicieron con rosiglitazona, por ejemplo, mostraron que el efecto se mantenía prácticamente sin cambio hasta alrededor de 6 años, que fue el estudio inicial, pero hay un reporte hasta más de 12 años que se mantuvo el buen efecto de este fármaco. Entonces, tiene un efecto muy, muy prolongado. Y obviamente hay que escoger aquel paciente que tenga menos riesgo de estos efectos que acabamos de mencionar. Si hay probabilidad de que el paciente curse con falla cardíaca, pues no le vas a dar una glitazona. Si hay posibilidad, bueno, se mencionó, no produce cáncer de vejiga, no es un inductor,
pero si hay historia de cáncer de vejiga, no lo utilices. Y si hay problemas de retención de líquidos, de osteoporosis, postmenopáusica, vamos a tratar de evitarlo. Eso es en cuanto a las glitazonas. Desafortunadamente, los inhibidores de alfa-glucosidasa cada vez se usan menos porque su potencia es muy baja. Quiero resaltar que el estudio que se llamó ahí STOP NIDM, que es un estudio que se hizo para ver cómo les iba a los pacientes a largo plazo, es un estudio de muy pocos pacientes que se hizo en Canadá, es de poco más de 500 pacientes, y se pudo tener un subgrupo para análisis y se demostró que había una diferencia significativa entre los que habían presentado algún evento cardiovascular y los que no. Pero es un estudio de muy bajo poder. Esto significa que por el número tan bajo de sujetos y el tiempo tan corto del seguimiento, pues las conclusiones, aun cuando aparecen ahí estadísticamente significativas, pudieron haber sido más por una situación del azar, porque no se pudo comprobar en otros estudios de mayor número de pacientes. Entonces, la carbosa y este tipo de fármacos inhibidores de alfa-glucosidasa se utilizan mucho menos, sobre todo porque su efecto es en la glucosa postprandial. Ahí es donde tienen su mejor punto. Contestando tu pregunta, bueno, si tienes hiperglucemia postprandial en un paciente que no la puedes controlar y no quieres utilizar algún otro fármaco, como podría ser insulina preprandial, entonces sería una buena idea buscar un fármaco como inhibidores de alfa-glucosidasa. Si el paciente lo tolera bien, pues hay que continuarlo. Una situación con los efectos gastrointestinales es que uno los puede tomar aquí con cierta ligereza, pero no es igual que, por ejemplo, con metformin. Metformin, decíamos, si tiene efectos gastrointestinales, pues no le damos tanta importancia. Aquí sí, por la magnitud del efecto, es decir, siendo extraordinariamente molesto. Por ahí, en forma un poquito hilarante, se dice que este es el único fármaco cuyos efectos adversos los sufre la familia por las flatulencias. Entonces, realmente llega a ser demasiado molesto para los pacientes y a veces se tiene que retirar por esa razón. Entonces, no subestimarlo. Pero si el paciente lo puede tolerar bien, adelante. Mucha de la razón de este efecto de flatulencias es el tipo de alimento que lleva el paciente. Si el paciente lleva bien un programa de alimentación para diabetes, tiene menos flatulencias que si es desordenado, que tiene un exceso de ingesta de carbohidratos. Y esto se da porque la fermentación, o sea, el desdoblamiento que no se hace en el tubo digestivo proximal, se termina haciendo en la porción del ilio terminal o colon, donde es básicamente debido a la acción bacteriana. Entonces, son fármacos que hay que tenerlos en cuenta, pero que actualmente se utilizan menos, repitiendo, tiazolidinedionas por los efectos adversos y acarbosa o quiero decir inhibidores de alfa-glucosidasa, potencia relativamente baja, que se centran en hiperglucemias postprandiales y porque tienen un efecto gastrointestinal que puede ser realmente trascendente para el paciente. Okay. ¿Había algo más que nos van a decir para pasar? Empezamos tarde, así es que tómense unos... A ver. Muy bien, ya para terminar, vemos los puntos relevantes. Bueno, los puntos relevantes o puntos claves me gustaría mencionar de las tiazolidinedionas. Bueno, recordar la clase de medicamentos. Estos son utilizados como terapia para la diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a su mecanismo de acción, pues van a mejorar la sensibilidad de los tejidos blancos a la insulina debido a que son agonistas del receptor gamma activado por el factor proliferador de peroxisomas. En cuanto a su efecto, van a reducir la resistencia a la insulina, van a mejorar las cifras de glucosa, bajan el riesgo de hipoglucemia en monoterapia y van a reducir la hemoglobina glicosilada,
de entre 0.8 a 1.5% aproximadamente. También hay que recordar que tienen efectos adversos, como la retención de líquidos, el edema macular, osteoporosis, el cáncer vesical y la insuficiencia cardíaca. En cuanto a los medicamentos inhibidores de alfa-glucosidasa, es importante mencionar que son indicados en pacientes con diabetes mellitus 2, tratados con dieta o con sulfonilurias. Y también es importante recordar que debido a su mecanismo de acción van a retrasar la absorción de carbohidratos y también es importante mencionar su utilidad como control de la glucosa postprandial. Y bueno, terminando esto, me gustaría agregar una sesión de preguntas o comentarios que tengan acerca del tema. Y bueno, ¿no hay preguntas o comentarios? Bueno, si no hay preguntas, pues daría por terminada la exposición. Muy bien, entonces damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos. Abrimos 5 minutos de receso para regresar con la parte de los fármacos relacionados a incretinas. Nos vemos en 5 minutos. ¿Sabías que Aaron está nominado para ser uno de los mejores raperos? ¿Dónde vas? Aaron está nominado para ser Espérame, uno de tienes los el micro mejores abierto. raperos. Algo que escuchan ayer en la clase. So, está bien chido.
¿Ahí me oyen? Los en línea. ¿Sí? Ok. Bueno. Sí. Hola, buenos días. Nosotros somos el siguiente equipo y vamos a hablar acerca del tratamiento basado en abonistas y glicerina. Y pues el equipo está conformado por, ¿les puedes dar a la siguiente? Pues yo voy a ser la coordinadora, soy Montoya Rodríguez, el ponente va a ser Juan Espinosa y el comentarista va a ser Juan Carrillo. Y... Sí. Hola, ¿qué pasó? Disculpa, Juanjo, no se escucha muy bien. No sé si se puede acercar Moni a la compu, porfa. Ah, sí. Sí, gracias. Ok. Bueno, lo que estaba comentando es que yo, Mónica, voy a ser la coordinadora, el ponente va a ser Juanjo Espinosa y el comentarista va a ser Vicente Carrillo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, el objetivo general de esta exposición, pues es que el alumno describa y comprenda adecuadamente el mecanismo de acción, las indicaciones, las características e interacciones farmacológicas, así como los efectos adversos de los análogos de incretina. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, los siguientes puntos son la importancia del tema. ¿Le puedes dar? Y son 4 primordialmente. El número 1 es que el alumno conozca y analice detalladamente las diferentes opciones terapéuticas para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El número 2 va a ser que correlacione tanto las indicaciones y las contraindicaciones de los diversos medicamentos, como hemos visto en los temas anteriores. El número 3 es que seleccione el fármaco en relación a las características del paciente y que justifique a su vez su elección, porque como sabemos no hay enfermedades, sino pacientes o individuos, por lo tanto se tiene que individualizar. Y número 4 es que se le brinde al paciente las herramientas necesarias para que tenga un control ideal glucémico y pues así retrase la aparición de las complicaciones por la diabetes tipo 2. Oye, Juanjo, perdona. Es que ahorita nos está saliendo la vista del moderador de PowerPoint. Ah, ok. Te puedes acomodar para que se viera Sí. bien. ¿Alguien sabe cómo cambiarlo? Trata en proyectar en vez de duplicar, nada más pueden ampliar. Igual ya así. Si no, pues cambia de ventana. A ver. ¿F4? Y le pones a ampliar. ¿Dónde? ¿Dónde dice? ¿Aquí? Ah, ya. Aquí, ¿no? Screen 2. ¿Está mejor? Así aparece igual. Sí, ahí ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, bro, listo. Ok. Bueno, vamos a continuar con los objetivos específicos, que va a ser definir el término tolerancia a la glucosa, que va a ser un término al que vamos a estar entrando para poder nosotros guiarnos en el sistema que estamos viendo. Vamos a conocer la fisiología de las incretinas, conocerlas y saber cuál es su papel dentro de la homeostasis de la glucemia. Nosotros vamos a reconocer el mecanismo de acción de los diferentes fármacos basados en las incretinas, nombrar los fármacos análogos de la GLP-1, que ahorita vamos a ver qué es, inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, conocer la forma de la administración de cada fármaco mencionado, así como sus dosis. Esos son los objetivos que nosotros tenemos que dominar al terminar esta clase. Entonces, las incretinas vamos a definirlas
son hormonas secretadas en respuesta a la ingesta de alimentos. Estos intervienen en el control de la glucemia y estimulan la secreción de insulina dependiente de la glucosa. Asimismo, inhiben la secreción de glucagón y enlentecen el vaciamiento gástrico. Entonces, como lo vimos en los objetivos específicos, un término que hay que nosotros conocer es el de la tolerancia a la glucosa, que se refiere a todo el eje que va a estar controlando nuestro homeostasis de la glucemia. Entonces, cuando la tolerancia a la glucosa está alterada es cuando ocurre la enfermedad y cuando suele ocurrir la diabetes mellitus, que en este caso, este tipo de tratamiento se suele utilizar más para diabetes mellitus tipo 2. Entonces, las incretinas, dentro de las más conocidas, tenemos el GLP-1 o péptido análogo al glucagón 1 y GIP, que se refiere a péptido inhibidor gástrico, que aquí tenemos los dos. Los dos son secretados por las células K del intestino delgado, en el caso de GLP-1, y las células L, en el caso del péptido inhibidor gástrico. Las dos están presentes dentro del intestino delgado. Algo interesante que hay que saber es que en los pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2, tienen su actividad reducida dentro de su homeostasis. Entonces, ahí no sé mi mouse, ¿verdad? Porque estoy señalando cosas. Ok, aquí. Ok, aquí está. Entonces, algo que nosotros vamos a ver en esta imagen es que el primero que estamos viendo es el agonista de GLP-1, que bueno, voy a intentar hacer zoom aquí. Y vemos que tiene distintas funciones. Entre ellos, la que más nos concierne dentro de este tema es que va a promover la secreción de somatostatina, va a disminuir la secreción de glucagón y sobre todo va a aumentar la secreción de insulina, en este caso que es dependiente de glucosa, y asimismo también va a incrementar su biosíntesis, la proliferación de las células beta y va a disminuir su apoptosis. Entonces, en el caso de la diabetes, esto es muy útil saberlo porque sabemos que esta es la célula que suele estar en disfunción en mayor o menor grado, pero también es dependiente de la falta de insulina. Hay algunos otros factores que hacen que en el sistema nervioso central nosotros necesitemos menos alimentación, menos captación de comida. Vamos a tener cierto grado de neuroprotección y neurogénesis. Entonces, aquí lo más importante dentro de este tema es que gracias al péptido análogo al glucagón, como su nombre lo va a estar diciendo, va a estar cubriendo funciones propias de esta hormona. Entonces, lo que aquí nos concierne más es que va a ser una retroalimentación que va a aumentar la secreción de insulina y a grandes rasgos va a realizar eso dentro de la célula beta y como un efecto agregado va a actuar sobre el intestino de manera indirecta, que vamos a ver aquí. Son los efectos que ocurren de manera indirecta dentro del cuerpo. Y pues bueno, dentro de ellos tenemos que el péptido análogo al glucagón va a disminuir la motilidad del intestino, la peristalsis y el vaciamiento gástrico en ende. Entonces, lo que va a pasar es que la persona va a tener menos necesidad de comer, va a tener menos hambre y por eso este fármaco, los agonistas de la GLP-1, suelen disminuir de peso, que de hecho es uno de los efectos de la GLP-1, porque va a estar reduciendo su alimentación y su ingesta de alimentos. Entonces, hacemos una pausa para que el comentarista dé una aportación. A diferencia de las sulfonilureas, las incretinas funcionan en concentración de la glucosa, lo cual significa que mientras más alta esté la glucosa, mayor liberación de insulina. Y eso funciona a la inversa, lo cual si se tiene menos glucosa
menos liberación de insulina, lo cual a comparación de las sulfonilureas tiene menos riesgo a que pacientes que estén tomando las incretinas tengan riesgo de hipoglucemia. Y también los ciertos atrás, como vamos a ver más adelante en cuestión de tratamiento, las incretinas tienen factores protectores cardiovasculares, lo cual según la American Diabetes Association se administra en pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2 y antecedentes cardiovasculares para que se reduzca tanto la incidencia de los accidentes como la mortalidad. Ok, muy bien. Le cedemos la palabra al exponente. Bueno, entonces tenemos esos efectos, entre otros, como tenemos aumento de la resistencia a la insulina del músculo, menor utilización de glucosa, vamos a tener una mayor termogénesis por la grasa parda, una menor por la grasa blanca, y como suele ser la función del glucagón, también va a aumentar la glucogenólisis y la gluconeogénesis, lo que nos va a hacer estos efectos que estamos viendo en la sección de hígado. Entonces, estos son los principales efectos farmacológicos de la GLP-1, sobre todo en cantidades suprafisiológicas. ¿Ok? Entonces, como ya lo mencioné, es como un pequeño resumen de los puntos más importantes de lo que estamos viendo. Estimula la secreción de insulina, inhibe la liberación de glucagón, va a retardar el vaciado gástrico y por ende va a reducir la ingestión de alimentos junto con algunos efectos sobre el sistema nervioso central. Asimismo, va a normalizar la secreción de insulina en el ayuno y postprandial, porque dentro de la diabetes mellitus tipo 2, como lo había mencionado, el efecto de esta hormona es insuficiente, entonces no vamos a tener suficiente liberación de insulina dentro del periodo postprandial y por eso es tan importante este último punto. Ok, entonces aquí vemos también otra tabla de los roles de GLP-1 endógeno y vemos algo parecido a lo que hemos visto, pero en esta tabla de la derecha vemos lo que ocurre cuando está dañado la acción de esta hormona, que bueno, dentro de su fisiología, un paciente que tiene un daño a esta acción va a tener una glucosa en ayuno aumentada, va a tener una secreción de insulina glucosa dependiente disminuida, que es lo que mencionaba que es lo que ayuda a hacer GLP-1, que aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa. Si está dañada, la transducción de señales de las células beta va a estar anormal, va a estar aumentada la apoptosis de las células beta, va a haber menor proliferación de las células beta, incluso va a haber menos cantidad de células beta por estos efectos. Incluso el tamaño de los islotes va a estar disminuido. El paciente va a estar consumiendo más comida, va a estar utilizando más energía, va a tener mayor movimientos gastrointestinales, movimiento gastrointestinal, va a aumentar su peso e incluso tenemos aquí algunos otros efectos que bueno, ya vemos a dónde va todo esto. Entonces, la otra hormona que es de las más conocidas dentro de las incretinas es la GIP o péptido inhibidor gástrico, en el que nuestras otras funciones importantes aquí están, es que el péptido inhibidor gástrico va a aumentar la secreción de glucagón, también va a aumentar la secreción de insulina y su biosíntesis, incluso va a evitar que las células beta hagan apoptosis. Dentro de las funciones más importantes, de manera resumida entonces. Algunos de los fármacos más comunes de la GLP-1 los tenemos en esta tabla, que se llaman exenatida, liraglutida, lixisenida y lixisenatida.
Entonces, como vemos aquí, estos vienen en plumas porque este fármaco se suele administrar, de hecho se administra de manera subcutánea. Entonces, por eso es que tenemos que todos los vemos, vienen aquí en plumitas para nosotros poder ajustar la dosis y inyectarlo directamente de manera subcutánea. Aquí tienen dice solución inyectable. Entonces, todas suelen ser una vez al día. De hecho, aquí lo tengo, excepto esta que tenemos arriba, que es la exenatida, que esta suele ser 2 veces al día. E incluso recientemente se aprobó una fórmula que permite que este se administre solamente una vez a la semana. Uno de los recientes avances dentro de este campo. Entonces, aquí tenemos su posología o dosis, que son de la exenatida en el caso de la fórmula semanal, son 2 miligramos subcutáneos a la semana. De la liraglutida se utilizan 0.6 miligramos diarios por una semana. Incluso a la segunda semana ya se aumenta su dosis y se da una dosis de mantenimiento de 1.2 miligramos diarios. De la lixisenatida se administran 10 miligramos subcutáneos cada 24 horas. Pues bueno, ya vamos viendo que en el caso de la liraglutida y la lixisenatida son diarios, excepto la lexenatida. Y bueno, algunos puntos importantes de esto es que los análogos de la GLP-1 suelen ser vía subcutánea, suelen tener efectos adversos tipo gastrointestinal, que más comúnmente son náuseas, pero pueden ser vómitos y diarrea. Siempre deben utilizarse en asociación y se pueden utilizar junto con sulfonilureas, metformina o tiazolidinonas. Y hay que tener cuidado porque, bueno, suele ser un fármaco muy noble, no suele dar muchos efectos adversos, pero de hecho no suele dar hipoglucemia por su mismo mecanismo de acción de que solamente aumenta la insulina dependiente de glucosa. Así que, pero sí se ha reportado más comúnmente que suele hacer hipoglucemia cuando se asocia con sulfonilureas. Ok, entonces, y este suele ser tratamiento para la diabetes de tipo 2. Entonces, ¿tiene alguna duda? Sí, sí, doctor. Bueno, a continuación el doctor hará un comentario. Sí, me parece muy importante decir varias cosas. Busquen la bibliografía más actualizada. Por lo que estoy viendo aquí, este es un libro publicado en 2018 y esto significa que probablemente se escribió en 2016 por ahí. De parte de estos medicamentos tenemos otros que son muy importantes. No sé si nos los van a mencionar o no. Que son dulaglutide. Fíjense cómo la terminación es similar a la liraglutide. El semaglutide y hay otro albiglutide. Y hay otro es palmitide. Es decir, son fármacos que se han venido desarrollando. Todos son análogos del GLP-1. Recordar por qué son útiles porque son resistentes a la acción de la DPP-4, entonces su tiempo de acción se mantiene más. Cuando originalmente se quiso utilizar el GLP-1 como tratamiento, se tuvo que poner en infusión intravenosa continua, lo cual desde un punto de vista terapéutico ambulatorio pues es improcedente y práctico. Bueno, entonces son los fármacos que hay. El exenatide, por ejemplo, fue el primero que se desarrolló y esto vale la pena tener en cuenta cuál fue el proceso por el cual se descubrió el exenatide. Y no sé si nos lo van a mencionar o no, pero fue a partir de experimentos que se hicieron en la zona del sur de Arizona, norte de Sonora. Hay una región del Valle del Gila, que es el río Gila,
pasa por ahí. Hay una especie endémica de lagartos que le llaman así monstruo de Gila. Entonces, queriendo estudiar los efectos de las secreciones del veneno del monstruo de Gila, se encontró que tenía esta capacidad de disminuir la glucosa y se fue poco a poco aislando este primer producto que se llamó Exendrin 4, y de ahí se pudo hacer una molécula muy parecida que es el exenatide. Se tenía que poner 2 o 3 veces al día. Y luego le pusieron una base de polietilenglicol para convertirlo en esto que se llama exenatide LAR, de larga acción. Y esto permite que se aplique una vez por semana. Entonces va en una basecita, vamos a decir, de polietilenglicol, que ustedes saben que es una resina, y se aplica así subcutáneamente. Da algunos problemas de reacción cutánea en el sitio de inyección. Y entonces se fueron desarrollando los otros fármacos que ya nos mencionaste, el liraglutide, que podríamos decir que es el más utilizado de estos análogos o agonistas del receptor, y que son de acción un poco más prolongada, resistentes a la DPP4, y por distintas estrategias se pudo tener aquellas que tienen una duración mayor. De ahí surgen entonces la semaglutide, la dulaglutide, albiglutide y taspoglutide, que en este momento están siendo pues de un boom en el manejo de la diabetes, porque tienen una acción que dura prácticamente una semana, entonces se aplican semanalmente. Y recientemente se ha informado de la semaglutide de acción mensual, y se están haciendo estudios con una formulación semestral, de tal manera que se pueda poner una vez por cada 6 meses, lo cual pues representa una ventaja. También representaría una desventaja, porque si el paciente tiene efectos adversos, pues ya se aplicó la dosis, ¿verdad? Entonces tiene una acción muy tan prolongada que tendrás que esperarte hasta que pase. Por otro lado, me llama la atención el tercer punto de aquí de esta diapositiva, que dice que siempre deben usarse en asociación con estos fármacos. En realidad, no estamos obligados a que se usen en asociación con otros. Es muy común que se use después de que metformin solo no ha sido suficiente, y entonces se agrega. Pero eventualmente un paciente con intolerancia a metformin, al que tú le pones un fármaco basado en el tratamiento con incretinas, podría tener suficiente y no tener que asociarlo con ninguna otra cosa. Es decir, no necesitamos la acción de los otros fármacos para que pueda tener la acción propia como una incretina análoga. Así que sí, me gustaría que ese renglón lo tomen con toda la reserva del mundo. Bueno, supongo que ahorita nos vas a hablar también de los inhibidores de la DPP4, porque acuérdense que el villano en esta película es la DPP4, que es esta enzima que degrada al GLP-1, le rompe 2 aminoácidos de su cadena, y esto lo hace inactivo. Y esta es una enzima muy ubicua, es decir, está en muchos lados, es sumamente sensible el GLP-1 endógeno a esto. Entonces dura muy corto tiempo circulando. Entonces lo que hacen los análogos es que son resistentes a la DPP4, pero también tenemos el recurso de inhibir la DPP4, ¿verdad? Son fármacos menos potentes, pero con mucho menos efectos adversos, y que tienen también un lugar. Pero eso ya no me adelanto más a eso para que ustedes lo mencionen. Uno de los puntos importantes, y que quiero que lo observen en esta clase de fármacos, especialmente en los análogos de GLP-1, es que se ha demostrado que tiene un efecto de prevención cardiovascular.
Y eso, vamos a verlo así, es una chulada, ¿no? Es algo que a todo el mundo nos gusta porque hay algún efecto, aparte de que bajan la glucosa, que modifica el ambiente de riesgo que tienen los pacientes con diabetes. Y por lo tanto, han estado incrementando pues su posición dentro del arsenal de tratamiento de la diabetes por ese efecto. Tan es así que, por ejemplo, ya se están haciendo estudios para tratar de ver si tienen efecto en pacientes que no tengan diabetes. Y por eso esta clase farmacológica es interesante. Y en eso se parece a los inhibidores de SGLT2 que los vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Aunque por mecanismos de acción totalmente distintos. Entonces, esa parte quería yo remarcarles mucho. ¿Cuál es el principal inconveniente de estos? Más que los efectos adversos, que sí los hay, es el costo, ¿verdad? Son fármacos que todavía gozan de una patente y los hacen no muy accesibles a todo el mundo. Ok. A continuación, mi compañero Vicente va a realizar algunos comentarios. Sí, también, bueno, van a ser dos principalmente para complementar lo que acaba de mencionar el doctor. De hecho, hay un estudio que se efectuó en Estados Unidos, que es el estudio LEADER, que es el Liraglutide Effect and Action in Diabetes Evaluation of Cardiovascular Outcome Results. Fue un estudio bastante extenso, que tuvo muchos participantes. Fue seguimiento de 3.8 años y se tomaron a 9.340 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y que tenían riesgo o ya habían padecido con procesos cardiovasculares, con accidentes cardiovasculares. Entre ellos, se demostró que hubo una disminución de la incidencia de estos efectos cardiovasculares del 14.9% al 13% y baja de la mortalidad del 6% a 4.7%. Desde este estudio fue lo que fundamentó el uso de los análogos de las incretinas para tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y que tienen riesgo de padecer accidentes cardiovasculares. También, si mal no me equivoco, también otro estudio más pequeño se ha demostrado lo mismo para la semaglutide. Y también otro efecto secundario que no es tan visto, pero, o sea, que no es tan visto en pacientes adultos, pero en pacientes pediátricos sí se da. En Estados Unidos, la liraglutide es uno de los 3 fármacos que solo aprobados que se le pueden dar a pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de 10 a 17 años. Y normalmente se da cuando ya falla la metformina. Sin embargo, una contraindicación importante es que no tenga antecedentes de carcinoma medular tiroideo o neoplasia endocrina múltiple, debido a que la liraglutide se ha encontrado que es 8 veces más, que es propenso a dar una incidencia de 8 veces más a tumores de la tiroides por esta razón. Y en pacientes pediátricos sí hay que tomar en cuenta este efecto secundario. Ok, si no hay más comentarios, continúa nuestro exponente. Sí, bueno, aprovechando el comentario del doctor de que sí son medicamentos muy caros, estuve investigando el precio de algunas de ellas y me parece que alguna de ellas cuesta 4,000 la cajita, 4,000 pesos, pero está en descuento en 2,000 pesos, 2,500. Entonces, bueno, aquí seguimos ahora con los inhibidores de la DPP4 o dipeptidil peptidasa 4, que como mencionó el doctor, es una enzima que degrada la GLP-1 a su forma inactiva y por eso es que se busca también por este lado para poder aumentar la acción de esta hormona. Entonces, estas son las fórmulas, los fármacos que están disponibles a la venta en el lugar de origen de este libro, que es España. Son las fórmulas comerciales. Bueno, son los productos que están disponibles comercialmente y entre ellos tenemos la sitagliptina, la
viladagliptina, la saxagliptina y la linagliptina. Entonces, todos suelen ser de una vez al día, excepto por la vildagliptina, que se da cada 12 horas. Entonces, si nos fijamos en esta diapositiva, una diferencia y lo que muchos consideran una ventaja de esto respecto a los análogos de la GLP-1 es que están disponibles para su administración oral, es decir, están en cápsulas o comprimidos y pues no hay necesidad de tener que estarnos administrándolo vía subcutánea una vez al día. Entonces, dentro de ellos suelen ser estas las posologías, que la sitagliptina se suelen administrar 100 miligramos diarios, la vildagliptina 50 miligramos 2 veces al día, la saxagliptina 2.5 o 5 miligramos diarios y la linagliptina 5 miligramos una vez al día. Entonces, los puntos importantes de estos es que, como les mencioné, es una ventaja para muchas personas que estos se pueden consumir por vía oral. Estos no reducen el peso corporal, ya que un dato interesante de esto es que también tienen como efecto que estimulan el neuropéptido Y. El neuropéptido Y es una hormona orexígena, es decir, que da hambre. Entonces, por eso se compensa el retraso de vaciamiento gástrico del paciente con la ingestión aumentada de alimentos por el mismo neuropéptido Y que se estimula de esta manera. Estos suelen utilizarse más comúnmente en monoterapia, pero pueden utilizarse en asociación, como son las sulfonilureas, la metformina y las tiazolidinindionas. Igualmente que los análogos de la GLP-1, estos suelen ser nobles, pero suelen causar más comúnmente hipoglucemias cuando son asociados con sulfonilureas. Y otro de los efectos adversos menos comúnmente, que son poco comunes, pero que se han reportado, son alteraciones pancreáticas, y por eso nosotros hay que mantener al tanto al paciente con los signos de alarma de la patología pancreática. Entonces, aquí lo tenemos y vamos a pasar a esta tablita, que es un cuadro de comparación entre los efectos glucorreguladores del GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4. Entonces, primero vemos que mejora o estimula la secreción de insulina glucosadipondiente. El GLP-1 sí, pero también, bueno, de hecho, estos GLP-1, el endógeno sí lo hace, e incluso los agonistas del GLP-1 también, y los inhibidores de la DPP-4 también lo hace. Todos tienen esta acción. También suprimen la elevación de la secreción de glucagón. Todos lo hacen. La diferencia ya va empezando en la regulación del vaciamiento gástrico, que vemos que solo lo hacen los receptores agonistas, los receptores de GLP-1, pero los inhibidores de la DPP-4 ya no lo hacen. La supresión de apetito sí lo hacen los de la GLP, pero los inhibidores de la DPP-4 no. Y por ende, suelen asociarse con una reducción de peso los fármacos del grupo del GLP-1, pero no se asocian con una disminución del peso los inhibidores de la DPP-4. Y pues bueno, suele considerarse como una de las diferencias más relevantes para el paciente. Entonces, eso junto con la vía de administración. Y pues bueno, todas suelen mejorar la función de las células beta del páncreas. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda o algún punto que no haya quedado claro.
Y si no hay dudas, vamos a continuar con el comentarista, que por último, para concluir la presentación, va a decir los puntos relevantes del tema. Bueno, como puntos relevantes vamos a tener que los análogos de las incretinas y los inhibidores de DPP4 van a ser fármacos útiles por sus propiedades hipoglucemiantes que tienen baja incidencia de hipoglucemia en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Es uno de los 3 fármacos que se pueden usar en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de 10 a 17 años. El tratamiento con análogos de la incretina baja el riesgo de enfermedades cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Es un útil tercer fármaco que se puede usar cuando ya falla cuando no es suficiente con la terapia de 2 fármacos o falla la metformina. Disminuye el riesgo de hipoglucemia a comparación de las sulfonilureas. Disminuye el riesgo de diabetes en prediabetes y también disminuye el riesgo de empeoramiento de neuropatía. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento o todo aparentemente quedó claro? Mónica, yo tengo una pregunta. Ok. Aquí hay una pregunta. ¿El efecto protector cardiovascular también es para los inhibidores de DPP4 o solo con los Pregunto Jackie que si el efecto cardioprotector es solamente con los agonistas de la GLP-1 o también con los inhibidores de la DPP4. Cardiovascular. O sea, que yo también, lo que se había leído tiene más estudios robustos de que los agonistas de la GLP-1. Eso es de que como ya se ha estudiado mucho, ya se tiene más en claro. Si no me equivoco, no es. Sí. Sí, si no me equivoco. Bueno, lo que leí es que el efecto cardioprotector también depende de que se ha asociado la GLP-1 con la disminución de los lípidos en sangre, de colesterol y triglicéridos. Entonces, siguiendo ese criterio, pues ambos fármacos, que los dos aumentan la GLP-1 y la GLP-1, bueno, aumentan su acción, los dos tienen ese efecto que reduce los lípidos, entonces los dos deben tener ese efecto cardioprotector. Pero... El doctor va a hacer un comentario. Es que la pregunta es muy importante. Fíjense, ¿cuáles son las diferencias? Nos las dijeron hace un momento, las diferencias fundamentales entre uno y otro. Los dos utilizan la misma ruta fisiopatológica para tratar de modificarla, pero los análogos nos dan concentraciones suprafisiológicas de GLP-1, en este caso análogos. Entonces, por eso se alcanzan otros efectos que no se alcanzan con el incremento de la concentración de GLP-1 dado por la inhibición de DPP4, que intenta restablecer valores normales. Aquí es importante remarcar, porque podría quedarnos por ahí perdido en todo el concepto, ¿por qué terminan siendo buenos en los pacientes con diabetes tipo 2? Porque los pacientes con diabetes tipo 2 tienen GLP-1 reducido. Se reduce. ¿Por qué se reduce? Hay varias razones para explicarlo. Y aquí estamos tratando de restituir las concentraciones del GLP-1. Entonces, hay diferencias en cuanto al mecanismo de acción. Por eso unos te inhiben en forma muy poderosa el apetito, disminuyen el vaciamiento gástrico y por lo tanto aumentan la sensación de saciedad, que son los análogos de GLP-1, y por eso influyen en la reducción de peso. Los inhibidores de DPP4, en cambio, no tienen ese efecto porque no alcanzan concentraciones de GLP-1 suprafisiológicas. ¿Y qué pasa ya en los estudios a largo plazo cardiovasculares? Esto, más allá de tratar de dar el que suponemos que pueda pasar, ya hay estudios, hay muchos estudios. Acuérdense ustedes que gracias al zipizape que se dio con la rosiglitazona desde 2008,
se pusieron duros las agencias reguladoras e hicieron que todos estos fármacos que nos acaban de mencionar ustedes tienen estudios de seguridad cardiovascular a largo plazo. Y eso llevó a que nos mostraron que algunos de ellos tenían beneficios. Los análogos de GLP-1 tienen beneficio. Y los inhibidores de EPP4 son neutrales. No, ahí sí, ni benefician ni perjudican, sino todo lo contrario. O sea, no tienen prácticamente ningún efecto en cuanto a prevención cardiovascular a largo plazo. Y otro de los puntos importantes, y quiero remarcarlo, faltó que mencionaran por lo menos un fármaco más que ya se tiene en México, que es la alogliptina, ¿verdad? Que es otro de los fármacos que son inhibidores de la EPP4, ¿no? Alogliptina, así como suena, ALO. Y tiene una acción muy parecida a los otros. No hay grandes diferencias. Una diferencia importante entre todos ellos es que saxagliptina produjo un incremento en la falla cardíaca y hospitalizaciones por falla cardíaca en estos estudios a largo plazo que se hicieron, por lo cual se tiene que tener cierta precaución. Los otros no presentaron esos efectos. Y de los 5 fármacos inhibidores de DPP4, hay uno de ellos que no se elimina por vía renal, que es la linagliptina. Y entonces se puede utilizar sin ajuste de dosis en casos de insuficiencia renal. Y los otros, lo que hay que hacer es ajustarlos. Es decir, algunos dicen, la ventaja de la linagliptina es que no hay que ajustarlo, pero el que piensa en economía dice, pues si yo le doy menos dosis al paciente y logro el mismo efecto, entonces me resulta más conveniente un fármaco al que yo reduzca la dosis y tenga el mismo efecto. Esos serían puntos importantes a resaltar. Prevención renal, sí han demostrado con semaglutide y con liraglutide protección de la progresión de el deterioro de la tasa de filtrado glomerular, no así de la microalbuminuria, ¿sí? Que también es otro de los puntos importantes. Había aquí una pregunta. Ok, por si no se escuchó en el audio de la transmisión, era sobre la pregunta que había aquí en el auditorio, era sobre la saxagliptina, que pues ya quedó mencionado, ¿verdad? Ok, no sé si tengan algún otro comentario. Ok, déjame ver si tengo activado. Sí, la pregunta es, ¿cuál sería el paciente ideal para estos fármacos? Pero tú te estás adelantando, esa es la pregunta que yo les quería soltar a todos, ¿verdad? ¿Cómo puedo entonces hacer en esa construcción del traje a la medida, cómo voy a encontrar el paciente ideal para estos fármacos? Primero, una aclaración un poquito así como de filosofía del asunto. Acuérdense que en medicina tenemos enfermedades, tenemos padecimientos y buscamos soluciones a eso, no al revés. La industria farmacéutica lanza un fármaco y ahora va a buscar a quién se lo quiere dar. No, parece absurdo, pero hay que verlo así. Nosotros tenemos primero el paciente y luego busco qué es lo que mejor le acomoda. Entonces, ¿cuál paciente podría ser? Bueno, un paciente con obesidad, un paciente que tenga riesgo cardiovascular, estamos hablando de los análogos de GLP-1, un paciente que me pueda tolerar, que no tenga historia de enfermedad gastrointestinal, por ejemplo, complicaciones de neuropatía visceral con gastroparesia diabética, vómitos, etcétera, por si lo voy a exacerbar. Y además que tenga la capacidad económica, ¿no? Y que tenga además o tenga una protección de un seguro de gastos médicos. Y aquí vale la pena abrir un paréntesis para decir que ya el sector salud ya los incluyó en su cuadro básico. Todavía su uso está un poquito restringido,
pero créanme que es algo que celebramos todos los que nos dedicamos a la diabetes, que ya en el sector salud ya se están prescribiendo, sobre todo los inhibidores de DPP-4. Entonces, la parte de costo, pues nos empieza a preocupar un poco menos, ¿verdad? Aunque todavía algunos análogos de GLP-1 no se utilizan lo suficiente en el sector salud. Entonces, básicamente ahí podríamos ir conformando el paciente. No es que reduzcan las hipoglucemias, sino que tienen menos hipoglucemias, como bien lo dijo Vicente, menos hipoglucemias que otras alternativas. Entonces, aquí está muy bueno ese asunto, no hay hipoglucemias, ya nos dijeron cuál era el mecanismo de eso, por qué pasa. Estamos en el tiempo prácticamente, no sé si hay algún otro comentario final. Yo tengo una duda, doctor, ¿sí me escucha? Sí, estoy escuchando. Espérame porque hay una pregunta en línea. Sí, adelante la pregunta. ¿Quién habló? Yo, Alan Rivas. A ver, Más que no sé si Alan Rivas. Sí. Yo quería preguntar que si debemos de tomarle mucha importancia a lo que se menciona en muchos estudios en que existe riesgo de pancreatitis en los inhibidores de DPP-4. Ok, voy a repetir para los que están aquí. Nos pregunta Alan Rivas que si le debemos dar mucha importancia a los estudios que por ahí reportaron que se puede incrementar el riesgo de pancreatitis o cáncer de páncreas. La realidad es que esto se deriva de estudios experimentales donde se ha visto que existe una mayor proliferación de las células mesenquimales que existen en el páncreas, en los mismos conductos pancreáticos, y que se vio que proliferaban de más y estos podían obstruir por un lado generando pancreatitis o que podrían convertirse en un cáncer. Los estudios a largo plazo prácticamente descartan esto ya en la clínica. Sí existe algunos reportes de este tipo, pero son en realidad muy bajos. Por supuesto, si un paciente tiene antecedentes de pancreatitis, yo prefiero no utilizar los análogos de GLP-1 o incluso los inhibidores de DPP-4. Y si tiene un cáncer de páncreas, pues con mayor razón, ¿verdad? Es decir, si ya se tiene la patología, mejor evitarlo. No sé si con eso te contesto, Alan. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, bueno, y bueno, ya estamos en el tiempo, pero aquí en el aula hay otra pregunta. Ok, la pregunta para los que están en línea es que si el paciente tiene obesidad y no está alcanzando las metas, que si lo ideal podría ser agregar uno de estos fármacos, definitivamente sí. Pero acuérdense que no es la única opción, entonces ya veremos, por ejemplo, vayamos a ver los inhibidores de SGLT2, que también encajan mucho a lo que tú dices. Pero obviamente, si yo elijo un análogo de GLP-1, estoy bastante en lo correcto, ¿verdad? Porque estoy queriendo además atacar su problema de obesidad. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues damos por terminado porque ya nos estamos pasando. Les agradezco a todos los que están en línea su atención y a los que están aquí presencial igualmente. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen día. Gracias, doctor. Igualmente.